Así es. Atención. No sé si le ha sucedido en algún momento que es usted una persona que de pronto dice como que se me fue la voz. Y uno podría entender que hay momentos específicos donde esto pueda pasar o en situaciones difíciles. Pero ¿qué pasa cuando se le va muy seguido la voz? Siente que hablar le cuesta cada vez más o que su voz suena como ronca, hay como una ronqueza aparente. Muchas personas experimentan pérdida frecuente de la voz, pero no siempre le dan la importancia que merece. Así que hoy vamos a hablar sobre cuándo deberíamos preocuparnos, qué enfermedades pueden estar detrás de esto y sobre todo cómo cuidar nuestra salud vocal, para lo cual nos acompaña la médico otorrino Alexa Rodríguez. Buenos días. Buenos Doctora, días. ¿cómo está? Feliz de hablar de un tema sumamente interesante, pero no solo eso, que afecta a la población más de lo que uno piensa. De hecho, lo que pasa es que lo vemos como algo muy normalizado, ¿verdad? Y de hecho Así encontramos pretextos. Es que ayer canté mucho, no es que andaba en un evento, es que el aire acondicionado me afectó. Pero ¿qué tan frecuente es que una persona tenga esta pérdida de voz constantemente? Bueno, no debe de ser frecuente, ¿verdad? Es algo, como siempre les he dicho, las enfermedades no deben de normalizarse, ¿verdad? Cuando una persona empieza con pérdidas frecuentes de la voz, entonces diferenciar lo que es afonía, cuando totalmente se va la voz, o cuando es disfonía, que son cambios en el tono y en la calidad de la voz, y de ahí va a depender todo el desarrollo de la enfermedad. Ok, y más allá de que sea una afonía o una disfonía, ¿verdad? ¿Cuándo yo debería preocuparme o cuándo debería ser una señal de alerta de que ya no es normal, por más que yo encuentre justificantes del por qué mi voz está cambiando? Bueno, hay varios factores. Primero, cuando es un cambio agudo en la voz, ¿verdad? Como que yo estaba bien ayer y hoy amanecí ya con cambios en la voz. Entonces, si ese cambio es repentino o está acompañado de una infección de vías respiratorias, le podemos dar hasta 3 semanas. Entonces, ya a partir de 3 semanas ya deberíamos de empezar a preocuparnos de qué es lo que está pasando. Tenemos que atendernos con un médico especialista en otorrinolaringología. Definitivamente somos los únicos que alcanzamos a ver las cuerdas vocales. Lo otro que es importante es cuando los cambios han sido lentamente progresivos. Aunque no lo creas, a mí me llega al consultorio pacientes que me dicen, doctor, es que empecé hace 6 meses, y yo, ¿cómo 6 meses, verdad? Sí, es que empecé un poquito y fue lentamente progresivo, al punto de que ya ahora sí está con cambios en la calidad de la voz sumamente importantes y que ya la están mermando. Entonces, que ya empiezan con dificultad para tragar, pueden sentir que eso es algo muy importante, sensación como de ahogo, como que sienten que les aprietan en el cuello, tienen pesadez a nivel del cuello, pueden salirles bolitas también, lo que conocemos como ganglios. Entonces sí hay ciertas cosas que debemos de ser vigilantes a la hora de los cambios de la voz. Bueno, y usted me ha hablado ahorita de 6 meses. Yo recuerdo una persona que tiene años, ¿verdad? Con su problema de voz y que muchas veces dice, es que he probado todo y nada me funciona. Y lo ve como algo muy normalizado, pero ¿cuándo podría ser algo más grave de una enfermedad de fondo? No sé, nódulos en la garganta, claro, inclusive hasta un cáncer en las cuerdas vocales. Así es. Bueno, el cáncer, cuando tenemos un cáncer en cuerdas vocales, sí es muy evidente en el sentido de que es cambio lento, progresivo, pero además va a estar acompañado de bolitas en el cuello, de dolor en la garganta, de sensación de presión, de pérdida de peso, de pérdida como de la energía también, y la mayoría de los pacientes van a tener antecedentes de tabaquismo o etilismo. Ahora bien, viene la otra parte, que es el nódulo del cantante o el nódulo del maestro, ¿verdad? Que se conoce popularmente, que es algo muy frecuente en personas que cantan locutores también, o en locutores, claro, que es que se pueden formar micronódulos que son pequeñitos, son benignos, pero incomodan, o sea, cambian la calidad de la voz, o sea, no le sirve un locutor. Tenemos una persona como tú que tiene una voz tan bella, tan clara, o sea, les empieza a salir pequeñas alteraciones, inflamaciones en las cuerdas vocales, y van a producir una alteración completa en la calidad de la voz. Bueno, ni qué decir de los profesores o maestros, ¿verdad? Que además de la tarea tan estresante que tienen a cargo y la responsabilidad, estar hablando todo el día, tiene que ser un problema bastante desgastante. Ahora, ¿qué relación puede tener, por ejemplo, también con el reflujo gástrico? Y que de alguna u otra manera esto también sea una afección que termine afectándome a nivel vocal. Vieres que siempre es así. O sea, el reflujo tenemos dos formas, ¿verdad? Que sea ya un líquido propiamente que se regrese, que a veces el paciente lo siente, pero no necesariamente lo tiene que sentir, que eso es algo que es muy importante. Entonces me dice, es que no lo siento, es que no necesariamente tiene que sentir el líquido. Lo otro es que puede ser el gas que viene del estómago, y el reflujo faringolaringio no necesariamente es ácido, también es básico. ¿Qué pasa? Inflama
la zona de la laringe, porque es un ácido, es un gas que para el cual la mucosa no está preparada, lo siente como una quemadura, produce una inflamación y nos puede inclusive ocasionar una lesión que se llama un granuloma. Y esa sí es una bolita que está ahí, que si no se hace una buena alimentación y no se siguen bien las indicaciones, terminan en cirugía porque no hay otra forma de poderlas quitar. Entonces el reflujo es básico poderlo controlar, igual que la alimentación. Ahorita hablábamos de aquellas profesiones que de pronto tienen un uso excesivo de la voz, ¿verdad? O que se tienen que exponer más, pero todos y todas las profesiones sí tenemos otro punto importante que no sé hasta qué punto también puede afectar en la calidad de la voz, que es el estrés. Y estamos sometidos a niveles de estrés por tantos estímulos tecnológicos, de tiempo laboral, en fin, todo el día. Vieres que se ha vuelto más frecuente, ha aumentado hasta un 25% los cuadros de disfonía por estrés, y entonces empezó mucho ahora en la pandemia, aumentó muchísimo, o sea, el trabajo desde la casa, hay gente que lo ve súper bien y todo, pero no, digamos, no se imaginan el impacto que da a nivel social, ¿verdad? Que uno tiene que interactuar, y entonces eso hace que los músculos se tensen mucho, las posiciones a nivel cervical también, entonces contrae todos los músculos de la laringe y hacen que las cuerdas vocales, a pesar de que son fibras, están ellas pegadas a músculos. Claro. Entonces, si se contrae todo el cuello y tenemos esos que traemos el gorila encima, que tenemos de una contractura, pues me va a contraer también las cuerdas y entonces también va a producir alteraciones en la voz. Sí, así de rígido como está uno por fuera, por dentro, por dentro que está también. Exactamente igual. Entonces, vea cómo una cosa puede llevar a la otra. Y uno sin darse cuenta, decir, no, es que he estado todo el día, así me han dicho, he estado todo el día en la casa, es que gripe de dónde, doctora, ¿cómo esto empezó? Sí, precisamente, y las malas posturas ni para qué, ¿verdad? Pero vea, voy a entrarle por ahí entonces, ¿verdad? Porque cuando hablamos de problemas en la cadera, que en la espalda, uno puede tomar ciertas previsiones y regularmente entonces ya se cuida cuando va a levantar algo con peso, cómo se agacha, todo. Hay formas de prevenirlo, pero con la voz nunca tomamos precauciones. Nunca. Entonces, ¿qué tipo de precauciones pueden ser saludables para evitar que yo tenga problemas de afonía o disfonía en algún momento? Vieras que esa es la pregunta mágica. O sea, ¿qué hacemos para evitar? Es que nadie busca la prevención y eso es lo más importante de todos. Ahora bien, yo siempre le digo al paciente, ¿a qué se dedica? Ok, el que es cantante de fines de semana. Entonces, los que se van y no se pierden al karaoke, ok, tienen que aprender a calentar la voz, entonces no pueden estar tomando cosas frías y calientes. Los cambios bruscos de temperatura son muy importantes. Siempre les pongo el ejemplo así, como la olla de carne bien caliente con el fresco de cas bien frío, lleno de hielo. O sea, eso no lo pueden estar haciendo, ni ellos ni nadie, ¿verdad? Prepararse para... O sea, si usted sabe que vas a estar en un programa y vas a estar hablando todo el día, tiene que aprender a vocalizar, tiene que aprender a descansar la voz, tiene que aprender a controlar las enfermedades respiratorias. Si tenemos rinitis y estamos con alergias y tras de eso tenemos problemas de la voz, o sea, o trabajamos más bien con la voz, no podemos darnos esos lujos, no podemos darnos lujos de estar en ambientes muy secos tampoco. Tenemos que estarnos hidratando adecuadamente, no podemos estar, o sea, hay varios factores que depende de la actividad laboral que haga o el tipo de ejercicio y demás, es como debemos de abordar al paciente. Ella y yo me gané la lotería, trabajo con la voz todo el día, en teatro, el canto, en fin, pero es ahí donde uno tiene que buscar un especialista que pueda ayudarle a no tener estos problemas. Y le cuento que la doctora Alexa Rodríguez tiene más de 20 años de experiencia tratando temas como el insomnio, el ronquido, problemas para respirar, que también es muy frecuente, así que no se preocupe, ocúpese y consúltela a través del 8861-1515. Hablemos ahorita de algo que también es muy frecuente, doctora, porque si no tomamos previsiones, mucho menos las acciones adecuadas para sobrepasar estos problemas. ¿Qué tan positivo puede ser? No es que yo lo haga, un amigo me contó, ¿verdad? Sí, el problema, por ejemplo, de que entonces cuando empezamos en funciones y tenemos problemas de afección, este amigo es actor también, entonces miel, jengibre, limón, ¿verdad? Es como lo más utilizado.
Mires que a mí me gusta mucho porque hay un estudio, o sea, siempre le digo a mis pacientes, medicina basada en evidencia, ¿verdad? Una compañera mía del Hospital Militar allá en México, cuando yo estudié, hizo su tesis basada en la miel de abeja, en la parte de reconstrucción laringea en pacientes después de aplicación de quimioterapia, y resultó muy buena como restauradora. De hecho, en medicina general se utiliza mucho para las úlceras, pero claro, siempre les digo, la miel de abeja es pura, no la que deja azúcar en el fondo, ¿verdad? Sino la pura. Ahora bien, ¿qué pasa con el limón y el jengibre? Esos sí son más complicados, porque si el limón puede producir mayor acidez y el jengibre, al ser un picante, podría no ayudarnos tanto en ese momento. Entonces hay que ver que hay alimentos que sí debemos de quitar de la alimentación, valga la redundancia, más bien de la dieta común, para poder tener una adecuada higiene bucal. O sea, si usted se dedica a esto, entonces, como en todo, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que alimentarse adecuadamente, hay que quitar alimentos que sabemos que no nos van a ayudar en la calidad de la voz, pero no, la miel de abeja, a mí me gusta, generalmente les dejo 1 o 2 cucharadas, si no son diabéticos, cada 6 horas, cuando están con este problema, junto con el reposo de la voz, muchísima hidratación. La gente no toma agua, o sea, de veras, tomen agua a poquitos. A mí de nada me sirve que se tomen el litro en la mañana y el litro en la noche, no. Tienen que estarse hidratando durante todo el día, a temperatura ambiente, ir hidratando las cuerdas vocales, porque las usas todo el día. Si yo voy a decirle a ese amigo, porque vieras cómo le cuesta tomar agua, y además entonces que tenga esa precaución con el limón y el jengibre y que utilice más el limón. Yo me encargo de darle el mensajito. Ah, sí. Ahora. Y en un vasito y con pajilla, porque eso además les ayuda mucho y se hacen burbujitas a todo lo que son, no solo el músculo faríngeo, sino a la trompa de Eustaquio, y eso les ayuda mucho en la vocalización. Ve, eso me va a ayudar a mí también, además de a mi amigo. Una pregunta, doctora, ¿cómo se diagnostican este tema, verdad? Cuando yo sé que ya es muy frecuente, que uno podría decir, bueno, es que yo doy clases, bueno, es que yo canto, no, es que hay aire acondicionado muy fuerte en mi trabajo. ¿Por qué no mejor salir de dudas? ¿Qué tipo de diagnóstico? Hay que ver, a partir de los 35 años, todos los pacientes deben de tener, aunque sea una endoscopia flexible en su vida. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace un estudio endoscópico que no duele, de veras, no duele. Es un poquito incómodo porque es raro, como le digo a los pacientes, uno no está acostumbrado a que se lo haga, pero es una manguerita delgadita que se coloca por la nariz y se baja por atrás, hacia el cuello, hacia las cuerdas vocales. ¿Por qué inicio por la nariz? Porque la nariz es un órgano de la fonación. Entonces, si hay algo que está afectando la nariz, me va a afectar también la calidad de las cuerdas vocales. Claro. Entonces, el estudio debe entrar desde arriba hacia abajo. Nos quedan las cuerdas vocales de frente y ahí podemos ver toda la anatomía, todo lo que hay alrededor, pero es la única forma de hacerlo. No existe el ultrasonido, no el TAP, no el MRI, o sea, no hay forma más que hacerlo con visión directa. Así que ya sabe, si usted es una persona que persistentemente tiene estos problemas, dejemos de buscar los porqués y realmente encontremos el motivo a través de un estudio adecuado. Doctora, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, un tema maravilloso, ¿verdad? Muchas gracias. Y voy a darle el mensajito a mi amigo entonces, mientras que continuamos con más de la revista, porque ya viene el Mañanero.